Mi mamá era una mujer muy sabia. Cuando yo tenía 5 años, ella me leía. Después que terminaba de hacer sus cosas, se sentaba a leerme. Le gustaba mucho leer a mi mamá. Y eso me transmitió de una manera impresionante. Ella le lavaba la ropa a una señora, una alemana, y esa alemana le regaló un libro, Genoveva de Brabante. ¿Qué es este libro? Este es Genoveva de Brabante. Y mi mamá a la noche me leía los capítulos. Aún este libro tiene ese olor a viejo, ese olor a cajón, a baúl. Las letras casi están gastadas, pero yo digo que todavía tiene el olor a las manos de mi mamá. Escriben historias, tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un siglo. ¿Cómo la ves? Si me preguntás por la vida, y la veo, no para mí, sino para los que vendrán, bastante complicada. Así como dice el tango Cambalache, ¿no? Que la vida es un cambalache. Por eso, ¿cómo la ves a la vida? Y la veo bastante mezclada, bastante fea, con bastantes inseguridades. Pero yo lo veo desde la vereda enfrente. Porque mi pensar para los demás es muy distinto a lo que en la actualidad las personas jóvenes piensan. Tal vez porque viví otras etapas. La vida ahora la veo como el cambalache. Y tal vez una de las cosas que me pongo a pensar muchas veces es cómo lo vivirán no mis bisnietos, mis tataranietos serían. Bueno, es que en esa época yo creo que ya no voy a existir. Entonces, pienso cómo la verían ellos, pero no me preocupa. No me preocupa. Porque ya eso es problema de ellos o de los que los van a acompañar. Pero en realidad yo la vivo de la mejor manera posible, con mucha energía, con mucha armonía, mucha tranquilidad. Ya me pasó ese tiempo de estar tan acelerada por todo, porque el día se me va y me faltaron hacer cosas. Y no, hoy lo veo de una manera tan distinta, con mucha armonía, mucha tranquilidad. Lo que se hizo, o lo que se dio por hacer, se dio en buena hora. Y si no alcanzó el tiempo, no pude hacerlo, o económicamente no me alcanzó, lo haré después, o no lo haré nunca. Y eso es lo que me da la tranquilidad, de no pensar en hacer todas las cosas en forma acelerada, sino muy pausadamente, pensándolo. Y hace poco me pasaron cuestiones, ¿no? Que si me hubiera pasado eso en tiempos atrás,
me hubiera dado la cabeza contra la pared. Y sin embargo me alegro de que lo haya tomado de una manera tan tranqui, sin enojarme con nadie. Simplemente decir, bueno, esto no salió, saldrá en su debido tiempo. Eso pienso de la vida. Y de las cosas por venir, ¿no? Habrán otras cosas que por ahí. Me alegró mucho haberlo pasado. Siempre uno piensa cuando es joven, bueno, ¿hasta qué época de mi vida viviré? Y estoy viviendo el tiempo que tengo que vivir, ni más ni menos. Y viviré hasta que Dios diga, bueno, esto ya está listo. Pero mientras tanto, paso de lo mejor posible. Y eso, bueno. Buenísimo. ¿Qué queda de aquella niña de Misiones a esta señora adulta de los kilómetros? De los kilómetros. Un montón de cosas. Muchos recuerdos. Creo que durante el tiempo que viví en Misiones, hasta los 12 años, hoy tengo buenos recuerdos, recuerdos muy lindos, ¿no? Porque tuve una niñez, a pesar de algunos inconvenientes de pareja con mis padres, entre ellos, ¿no? Yo tuve una niñez hermosa, una niñez muy dulce, llena de afecto. Era la mimada, entre dos hermanas era la mimada. Y entonces le agradezco a mis viejos que me hayan criado de esa manera, con escasos recursos, pero el recurso más importante, que era el amor, a mí no me faltó. Y entonces cuando no te falta amor, lo demás no importa. No importa si tenía un solo par de zapatillas. Y me acuerdo, esto es cómico recordarlo, ¿no? Pero después explico por qué. Yo tenía un par de zapatillas Skippy, ya tenía 7, 8 años. Y eran un tipo sandalias de plástico, un material. Y ya me tenían cansada porque no se gastaban nunca. Entonces ya me empezaron a quedar chicos y vengo toda contenta y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes que la Skippy ya me queda chica? ¿Y a dónde te aprieta? Me aprieta en el dedo gordo, ya no puedo sacar más. Tráete un cuchillo. Traje el cuchillo, me cortó la punta y me dijo, bueno, seguí usando. O sea que era la escasez de cosas materiales. Pero en ese momento dije, ay, mamá, ¿cuándo me vas a comprar otra? Cuando podamos te compramos otra. Y esa es una de las cosas que yo valoro mucho. Porque no por esa zapatilla que no me podía comprar, sino mi mamá me llenaba de afecto, mi papá también. Y yo creo que esos valores no los perdí nunca. El afecto, el amor, la ternura. Puedo que no tengo dinero, pero tengo mucho cariño. Sé solucionar cualquier inconveniente con amor. Y eso vale mucho. Mi viejo solucionaban todo con amor. No eran unos tipos potentados. Mi viejo era en su época fue un chacarero, después fue un tarefero, estos que cosechan la yerba mate. Trabajó en los tesales. Mi mamá lavaba ropa para los ricos, como decía yo. Y mi papá era el zapatero remendón. En sus momentos libres arreglaba zapatos. Después tuvo una chacra y tenía un carro y un caballo, y a la madrugada temprano, a las 4 de la mañana, cosechaba todo, ponía en el carro y me decía, Lulú, ¿querés venir conmigo? Y yo siempre estaba al lado de mi papá. ¿Cómo te decía? Lulú. 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 ¿No? Por esto de
de Lulú, porque yo tenía una abuela que había fallecido y se llamaba Luisa. Entonces por ahí me pusieron, no sé, una mezcla de cosas, pero estaba bueno. Y esas cosas eran las cosas que me alegraban, ¿no? Que yo disfrutaba mucho. Y por eso hoy en día me fijo también eso en las nuevas generaciones, ¿no? Que todo lo nuevo, toda la electrónica tiene que ser para conformar, para hacer feliz a una persona, a un chico. Y éramos felices con nada casi. Yo había veces que, por ejemplo, creo que hasta los 8 años no tuve una muñeca de goma, que era lo que se estilaba en esa época. No tenía una muñeca, tenía muñecas de barro que hacíamos con barro ñaú, es un barro que se usaba mucho allá, y con muñecos de trapo. Esos eran los muñecos nuestros. Yo tenía un montón de muñecos y jugaba a la maestra con ellos. Le hacía los ojitos con punto cruz que mi mamá me enseñaba. Y mi mamá era una mujer muy sabia. Cuando yo tenía 5 años, ella me leía. Después que terminaba de hacer sus cosas, se sentaba a leerme. Le gustaba mucho leer a mi mamá. Y eso me transmitió de una manera impresionante. Ella le lavaba la ropa a una señora, una alemana, y esa alemana le regaló un libro, Genoveva de Brabante. ¿Qué es este libro? Este es Genoveva de Brabante. Y mi mamá a la noche me leía los capítulos. Aún este libro tiene ese olor a viejo, ese olor a cajón, a baúl. Las letras casi están gastadas, pero yo digo que todavía tiene el olor a las manos de mi mamá. Entonces cuando ya estaba terminando de leerme el libro, me dijo, tenés que aprender a conocer las letras. Cuando yo cobre estos atados de ropa que voy a entregar, te voy a comprar un libro para que aprendas a leer. Y yo creo que primero aprendí a escribir antes que leer. Bueno, me compró el libro. Una alegría impresionante. Creo que le costó 2 atados de ropa a lavar. Porque no era fácil conseguir libros en esa época. Estamos hablando del 55, 56. Todavía allá, ¿no? Todavía en Misiones, sí, la provincia de Misiones. Bueno, a partir de ese libro empecé a conocer las primeras letras. El libro UPA enseñaba las primeras letras. Y tenía dibujos, ¿no? Cada letra, cada palabrita tenía dibujos. Entonces yo a partir de ahí, cuando empecé más o menos los primeros a escribir a copiar las primeras letras. Por ejemplo, hacía mi cuentito de una línea y le mostraba a mi mamá. Fabricaba ahí a través de esa figura. Mi mamá se reía mucho y tal vez ella visionaria, ¿no? Habrá dicho, bueno, esto está bueno que lo haga. Y siempre me incentivó en la lectura. Siempre me incentivó. Me decía, tenés que saber leer, porque es importante que leas, vas a aprender. Nadie te va a engañar si vos lees, porque vos vas a buscar en algún lugar. Siempre me inducía mucho ya cuando tenía 8 o 9 años a utilizar el diccionario. Cuando no sepas una palabra, buscas en el diccionario.
porque de esa manera vas a saber la palabra que te dicen, ¿no? Aquella palabra que escuchaste y no entendiste, venís a casa y buscás en el diccionario. Y ahí vas a saber cuál es el significado. Bueno, eso fue toda mi vida. Siempre hice eso. ¿Y recordás de qué iban esos primeros escritos? ¿Tenés alguna memoria de eso? Casi no recuerdo, pero por ejemplo, algo así como era un dibujito, una mamá con un nene a upa y otro de la mano. Y entonces mi escrito fue: la mamá pasea con nenes, porque no podía mucho. Pero, y no sé si eso decía en el... Claro. Pero yo lo que veía, de acuerdo a lo que visualizaba, era el escrito. Y bueno, y así después la vida me fue llevando a otros lugares. Yo ya con 12 años apenas cumplidos ya vine a Buenos Aires y fue distinta la cosa. ¿A dónde exactamente viniste a Buenos Aires? ¿Acá o en otro lugar? No, yo directamente, mi hermana trabajaba en Capital y vine a vivir con mi hermana. Mis padres se habían separado y en esa época no se pedía opinión a los hijos. Era lo que los padres decidían: te llevo o te dejo. Un día antes mi padre me dijo: prepara tus cosas porque mañana viajamos a Buenos Aires. Y eso fue todo un caos. Jamás ellos, no había psicoanalista. Entonces era lo que ordenaban los padres. Así es que al día siguiente, con mucho dolor, con mucha tristeza, me acuerdo que mi mamá, claro, viajábamos, no sé, como 2 días creo que en tren, y mi mamá mató una gallina, la cocinó y me puso en no me acuerdo si era una caja o un recipiente de cocina, no me acuerdo. Y entonces me dijo: esto es para tu avío. Tu avío es como llevarte algo para comer. Una vianda sería. Una vianda. Esto es para tu avío. Y yo todavía ahí no entendía que si mi mamá se iba a venir con nosotros o no. Un viaje. Un recorrido desde el último andén que pisamos con esa persona amada, hasta nuestros días, en lo que la memoria nos deja a la luz de verdades insoslayables. Un tren de distancia, una vida sin más contacto. Memoria de un siglo, ese camino que desandamos y desandamos. Pensé que mi mamá iba a venir. El día siguiente a la tarde, mi papá dijo: bueno, a ver tu bolso. Mi mamá me había preparado el bolso. Vamos. No me acuerdo ni cómo llegamos a la estación. Y yo muy contenta hasta ahí, porque creí que mi mamá venía. Cuando me di cuenta que mi mamá no iba a subir, bueno, yo me aferré a mi vieja y mi mamá se puso a llorar. Y digo: mamá, pero ¿cómo no ibas a venir vos? No, me dijo mi padre, no, tu madre no va a ir. Y bueno, me dijo otras cuestiones que no vienen al caso. Y cuando el tren dio las campanas, en esa época se usaban las campanas, y el silbato del guarda se escuchó, había que subir al tren. Y mi papá ya estaba subido y me decía: vamos, vamos, vamos. Yo no quería dejarle a mi mamá. Bueno, de hecho, subí al tren, una desesperación, una angustia, y hasta que el tren
había como una curva, y cuando el tren, apenas el último vagón pegaba la curva, hasta ahí pude llegar a ver a mi mamá. Después no, nunca más. Entonces, bueno, fue duro, al principio fue muy duro, porque yo, una niña tan apegada a mi mamá, tan apegada a las cosas que mi mamá todo me daba o me enseñaba, y llegar a una ciudad tan grande, con todo tan diferente, hasta la forma de caminar era diferente. En Misiones los pasos eran más tranquilos, más suaves, sin chocarse uno con otro. Y acá cuando me bajé, llevaban de aquí para allá, ¿no? Yo parecía un zapallo en carro, lado a lado. En principio me alegró porque, claro, estaba en un lugar diferente, pero después vino una cosa. Cuando llegó la noche y pasaban los días y yo no podía ver a mi mamá. A mí me parecía que si yo subía a la terraza de la casa donde vivía, iba a poder ver la estación. Bueno, nunca pasó eso. Y después, bueno, mi vida continuó, seguí trabajando. Y quería yo estudiar, esa era mi intención, estudiar, terminar el secundario. Y empecé a trabajar. A los 14 años tenía a cargo mío una familia que cuidar, ¿no? La familia donde yo vivía, tenía que hacer yo las cosas de la casa y todo eso. Pero me permitieron ir a estudiar. Así que arranqué el secundario de esa época, que había que hacer un examen de ingreso. Yo le tenía tanto miedo al examen de ingreso que la señora donde yo trabajaba me dijo: mira, vos no te das problema. Yo tengo un amigo que es el hijo del dueño de un colegio de Banfield, ¿no? Un instituto privado. Bueno, la cuestión que hicieron los arreglos, yo no rendí examen de ingreso, ingresé directamente. Y ahí fue que conocí a un profesor de lengua y literatura, que es ahora, ¿no? Lengua y literatura. Antes era lenguaje. Y él fue que descubrió en mí el hecho de que podía escribir. Porque en una de esas clases hacíamos composiciones y todo. Entonces, el tema era escribir algo que a nosotros nos hubiera ocurrido, bueno o malo, pero algo que nos hubiera ocurrido. Y si podía ser en forma de poesía, mejor. Algunas cosas nos habían dado algún tic como para hacer poesía. Y ahí fue mi primer poesía, que la hice en forma de poesía, pero extrañando mucho a mi mamá. Y eso fue creo que lo que produjo movimiento. Y claro, porque todos los chicos del instituto tenían su mamá y su papá. Entonces lo mío era muy visceral lo que escribía. Así que, bueno, en un concurso que se hizo, fue mi poesía la que salió premiada. Y a partir de ahí, este profesor, que ya no vive más, el profesor Garbín, me incentivó a que empiece a escribir. Que había algo en mí que había que sacarlo, había que pulirlo. Y bueno, empecé a escribir. Entonces tenía 15 años más o menos. Bueno, después la vida fue dando vueltas y vueltas, me casé y en tiempos escribía, en otros tiempos no, depende cómo
la situación como iba. Pero el hecho de leer y escribir fue que la primera impulsora fue mi mamá. ¿Y siempre fue autorreferencial lo tuyo? ¿O en algún momento te metiste en ficción para escribir? Sí, he escrito algo de ficción también, sí. Pero siempre es autorreferencial. No puedo salir, es como que ese es mi círculo, ¿no? He probado otras cosas, he probado ficciones hacer, que me gusta hacer. Una vez entré a un concurso y había que hacer una ficción, así que hice ficción y sí, me gusta hacerlo. Pero es algo que interiormente doy vuelta en ese círculo. Le escribo mucho al amor, porque el amor fue el principal en mi vida, el primer motor, ¿no? Y entonces ahí surge mucho el tema sobre el amor, sobre todo en las poesías. Hablo mucho del amor. Tanto en el dolor hay amor, tanto en, como dice el texto cuando te vas a casar, tanto en la vida buena como en la enfermedad, todo hay amor. Y bueno, y eso es lo que permanentemente surge en mí a través de algunas poesías, de algunas prosas. Contame un poco sobre, si bien ya dijiste algo, tiraste como un centro, Upamama. Upamama es mi primer libro, que después de yo juntar por muchos años tantos trabajos que tenía, un día dije, bueno, yo creo que es tiempo de escribir, de poner todo esto que tengo, hojas sueltas, cuadernillos por ahí, y junté todo y lo llevé a imprimir. Pero Upamama nace, el nombre de Upamama nace un poco, tiene un poquito de cosas, ¿no? Primero el UPA, del libro UPA. Y Upamama es una manera, es una expresión que el niño siempre tiene con su mamá. Haceme UPA, mamá, quiero UPA. Bueno, yo me quedé sin ese Upamama. Y analizándolo, tenía todo, no podía ser de otra manera el libro. Tenía que tener ese Upamama, que en realidad está todo escrito todo junto. Hay una adrede a eso, ¿no? Sí, pero ahí está el Upamama. El UPA de ese libro, el cual mi mamá me compró, del cual yo no me desapegué nunca porque siempre había cosas en él para mí. Y después de tanto amor de ese UPA, me quedé sin la mamá. Entonces junté el Upamama. Y ahí salió el Upamama. Y mi segundo libro es una saga que también, Palabras Posadas, de los cuentos de Upamama. Y seguirá siendo, si Dios permite, cuando haga un próximo, un tercero, seguirá siendo de los cuentos de Upamama. Porque es referencial ese Upamama. Sí. Me parece que no puede tener otra referencia tan específica como ese Upamama. Y desde el primer poema o cuento que publicás en el primer Upamama hasta el último, Palabras Posadas, ¿hay una línea, hay un eje? Capaz que nosotros como lectores no lo veamos, pero vos decís como autora, sí hay un eje. Siempre hay un eje, tanto en los que a veces leo los otros poemas o las otras prosas, y siempre hay un eje. Siempre hay un eje. Por eso que te decía
del amor, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Porque todo eso está en el Upamama. La alegría, el dolor, la pérdida, la vida está dentro de ese Upamama. Por eso en el último, en el Palabra Posadas, le escribo a la vida, que la vida es la que a veces yo es como que me escapo o me quiero escapar un poquito, pero ella siempre está conmigo, siempre está acompañándome. Y también hablo de abandonos. También hablo de la mujer, del sufrimiento de la mujer, porque eso también tiene que ver con mi vida. Con cosas que cualquier persona que lee el libro se da cuenta que está dedicada a una mujer que ha padecido, o está dedicado a alguien que ha sufrido un abandono, está dedicado a alguien que le costó mucho todo y que no quiere perder más. Pero sí que ahora ella es una persona grande y que volvemos a lo anterior. Ahora ya no me preocupa todas esas cosas. Pues ya fueron parte de mi vida. Entonces, algún dolor sí puedo sentirlo por alguien que pierde una amistad, pero ya no es el mismo de antes. Porque ya aprendí a transitar esos dolores, esas pérdidas, esos enojos, esos golpes que me dio la vida, no solamente cuando lo digo en palabras, sino en hechos, ¿no? También fui una mujer golpeada y eso también trasciende en el libro. Hablando un poco sobre tu infancia, quiero volver a un punto donde tengo una curiosidad tremenda. Es, ¿vos hasta qué edad viviste a tu padre? Cuando me trajo mi padre yo tenía 12 años y hasta los 14 años viví con mi padre nada más, porque hubo una cuestión ahí de querer abusar de mí. Y entonces ahí se cortó toda nuestra relación. Pero hay que saber por qué esta cuestión. Ellos no son mis padres biológicos, no fueron mis padres biológicos. Ellos me criaron a mí desde que creo que tenía 15, 20 días. Entonces, por eso yo rescato mucho el amor que ellos tuvieron conmigo. A mí nunca me hicieron sentir diferente. Pero fíjate cómo fue la vida en años después, cuando yo me doy cuenta que él quiere abusar de mí, yo me aparto de él totalmente. Le cuento a mi hermana que estaba acá en Buenos Aires conmigo y directamente yo hice la denuncia. Y no me costó. Ahora pienso, ¿no? En esa época yo hice la denuncia. ¿Cómo habrá sido lo mal que me cayó? Que yo fui a la comisaría, me acuerdo, llegué y alguien ahí en el escritorio me dijo, ¿qué buscas, nena? Entonces le dije, yo vengo a hacer una denuncia. ¿Qué pasó? No, porque mi viejo quiso abusar de mí. ¿Cómo que quiso abusar? Bueno, le conté en detalle y me dijo, ¿dónde vivís? Le dije, bueno, anda tranquila.
y yo creo que a las 3, 4 horas estuvieron ahí y lo detuvieron. Y no te estoy contando de hace 2 o 3 años. Yo tenía 14 años, ahora tengo 71, fíjate cuántos años hace. Entonces a veces cuando escucho, pero eran épocas que no se podía contar, no sé, yo lo pude contar y a mí no me dio vergüenza. También creo que tiene que ver con cada uno. En esa época no se contaba eso. ¿Cómo yo voy a contar que mi padre quiso abusar de mí? Mi hermana me dijo, vos estás loca, vas a ir a la comisaría, que no fue conmigo, yo vivíamos más o menos a 15 cuadras de la comisaría, en Temperley. Y yo me fui, y mi hermana no me acompañó. Y después cuando estábamos en la casa, vino la policía y se lo llevó. Y mi hermana se reenojó conmigo, me dijo de todo. Y a partir de ese día que mi padre se fue, que lo llevaron, como a los 2 o 3 días, yo me conseguí una casa para trabajar cama adentro y me fui a trabajar cama adentro. Y después nunca más lo vi a mi padre. Hay un poema que habla de nosotros, en algún cajón olvidado. El asunto es encontrar ese cajón y al abrirlo, tener la valentía de vernos en ese papel, reflejado en esas palabras. Cada emoción que nos despierte, ira, amor, pena, melancolía, será lo que sentimos hoy al leernos desde el ayer. Memorias de un siglo. Lo que dejamos en un cajón siempre, siempre se abrirá para desarmar el nudo. Esa cuestión que se dio, ¿vos volviste a ver a tu mamá? ¿Te enteraste del porqué de la separación? Sí, es más, yo a partir de, creo que al día siguiente que estuve en Buenos Aires, yo ya me enteré por qué era, porque mi hermana lo sabía. Y mi papá no me dijo, no te daban explicación. Entonces me dijo, pero vos sabés por qué mamá no quiso venir a Buenos Aires. No sé. En otras palabras, mi hermana me dijo, porque mamá tenía otra pareja. Qué ingenua, ¿no? Yo, tenía 10, 11 años, 12 años, nunca me di cuenta. Además porque, ya te digo, mi mamá era tanto, mi papá también, mi viejo también. Era tanto el amor que ellos me daban, que a mí no me demostraban nada malo. ¿Entendés? Ni me demostraban algo que yo podía entrar en duda. Porque además yo era una niña muy, a ver, ¿cómo te puedo decir? Era muy destacada en la escuela, no tenía muchas amigas, en ese lugar eran una casa acá y la otra allá, y algunas compañeras tenía. Pero yo prácticamente me pasaba todo el tiempo con mi mamá. Y cuando estaba mi papá, a la tarde del colegio, me ponía en la chacra con él. Mi padre me enseñaba, mira, esto se planta así, esto se cosecha así, esto sirve para esto sirve para lo otro. Entonces, en mí no había picardía o cosas, era toda inocencia. ¿Entendés? Si había cosas entre mis hijos, eran cosas entre ellos. No es como hoy en día que los hijos se enteran de que los padres tienen un bardo porque la madre sale con uno, porque el padre sale con otro. Nada que ver. ¿Entendés? Hoy en día es eso. Los chicos ya de los 6 años, 7, ya saben que papá tiene novia, o que mamá está saliendo con un chico. En esa época no. Entonces yo me entero acá, ya tenía 12, 13 años cuando me entero. Sí, 12 años tenía. Cuando llego a Buenos Aires, como a los 3 meses, yo lloraba todo el tiempo. Entonces un día me dice mi hermana, dejá de llorar. Y yo, ¿por qué me decís así? Porque no tenés por qué llorar. Mamá se quedó porque vi una loca de mierda. Y a mí eso no me dio enojo, me dio una tristeza. No, porque yo decía, pero si ellos se querían, ¿cómo es que pasó esto?
de la ingenuidad de esa edad, ¿no? Claro, la ingenuidad de la provincia uno tiene. Y ahí cuando yo me entero eso, es como que no me dio bronca porque mi mamá se quedó, me dio más tristeza, más pena, que mi mamá se quedaba sola y que a lo mejor ahora sí que se quedaba muy sola, que no estaba yo tampoco para estar con ella. Y era al revés, ¿no? Porque yo necesitaba en ese momento que ella estuviera conmigo. Y yo la soñaba todas las noches. Y sueños así, muy que al otro día me mataban. Soñaba que la veía, soñaba que mi mamá venía a buscarme, que venía todo el tiempo conmigo, que estaba todo el tiempo. Y yo me despertaba y bueno, estaba fuera de la realidad totalmente. Hasta que bueno, con el tiempo eso se fue acomodando. No sé si, no me olvidé jamás de cosas. El otro día casualmente mi ahijado que vive en Posadas, en Misiones, me manda una foto de la estación, de la vieja estación, de aquella vieja estación, con un montón de gente en la estación. Y me dice, ¿a qué te recuerda esto? ¡Guau! Me puse a llorar. Y bueno, pero esas cosas a mí no es que yo estaba enojada con nadie, no, yo nunca estuve enojada con mi mamá. De hecho, yo siempre decía, algún día va a venir mi mamá conmigo. Siempre, al principio nos escribíamos cartas permanentemente, y creo que fueron hasta los, no sé si 4 o 5 años o más, que ella me seguía escribiendo, nos escribíamos. Y yo siempre, mamá, pero en algún momento vas a venir. Y un día me parece que cansada me dijo, mira, voy a ir el día que tu padre muera. Y yo decía, y a veces pensaba, ¿cuándo se va a morir este viejo? Y después cuando mi padre quiso abusar de mí, yo dije, ojalá que se muera. Fue así. Pero eso yo no lo veía a mi mamá. Pero sí decía, ojalá que ya no esté más así. Porque mi mamá decía, si yo me voy a Buenos Aires y está tu padre por ahí, tu hermana va a hacer que él se encuentre conmigo y yo no me quiero encontrar con él. Claro, como mi hermana tenía otra visión de eso. Y al revés, mi hermana no se hablaba con mi mamá. ¿Y después la volvió? Y después la volví a ver ya cuando yo tenía 22, 23 años, que tenía ya tenía los 2 nenes. Ese momento en que una persona se forma para siempre en su largo recorrido. Luego nos pasan las vivencias que hacen del individuo lo que se conoce como adulto. Memorias de un siglo. Corresponde a veces la nostalgia. Nos gana el hoy. Y siempre pensando que podía venir conmigo. Ya tenía mi casa, mi familia formada. Pero mi madre no quería saber nada de venir. Pasaron muchos años y ella enfermó. Ella, cuando yo insistí tantas veces en que ella viniera, esa última vez me dijo, ¿no entendés que no me quiero ir a Buenos Aires? Yo no quiero. Yo nunca salí de Misiones y no quiero ir. Entonces, bueno, pasaron muchos años después de eso, ella enfermó. Yo me entero por medio de mi hermana, porque ella dejó de comunicarse conmigo. Y decidí ir a buscarla. Yo tenía mi negocio, así que hablé con mi marido y le conté que yo quería ir a buscar a mi mamá. Me dijo, dale, anda a buscarla. Ahí tenés el dinero, yo me ocupo de los chicos y anda a buscarla.
y estuve más o menos 2 meses, que hacía cada 15 días me iba, porque mi mamá estaba enferma. Entonces yo me iba, la llevaba al médico, veíamos el tratamiento cómo iba, y en un momento dado yo le planteé al médico que yo no podía estar viniendo todo el tiempo. Para mí era un gasto, tenía mi familia y todo. Que si ella estaba en condiciones de viajar. Me dijo, sí, ella está en condiciones de viajar, el tema es que ella quiera. Y solamente me dijo, me acuerdo la doctora, que tenés una posibilidad, con engaño la podés llevar. Bueno, yo como sea. La cuestión que estuvo conmigo 6 años más y acá le agarró una ACV fulminante y falleció. Pero estuvo 6 años conmigo. Mientras que yo a mi hermana nunca más la vi. En realidad mi hermana, a partir de que mi madre se separan, mis padres se separan, ella tomó partido. O sea, siempre estuvo en favor de mi papá. Y ella no quería. Cuando yo la traje a Buenos Aires a mi mamá, la llamaba yo por teléfono para que viniera a verla y me decía barbaridades. La trajiste, bancátela. Yo no quiero saber nada con ella. Y bueno, tal es así que cuando estuvo internada, que le agarró la ACV, yo le avisé. Y a partir de ese momento me dijo, bueno, mira, hacete cargo de ella porque yo no quiero saber nada. Si se muere, hacete cargo vos. Yo estaba dispuesta, no me interesaba. De hecho, sí, me hice cargo de todo. Y a partir de esa vez de ese día que falleció mi madre, no la volví a ver más a mi hermana hasta un día antes que se muriera, que por favor me llamó para pedirme perdón. No solamente por esas cosas, sino cuando yo era chica ella me perseguía mucho con esto de yo no te quiero, no te puedo querer porque vos no sos mi hermana. Pero a mí me parecía que a mí no me lastimaba mucho porque yo tenía el cariño que era el principal, el mayor, entonces lo que ella me decía no me dolía tanto. Bueno, de hecho mi hermana se está muriendo y me manda a llamar para pedirme perdón por las veces que me había pegado, las veces que me había dicho cosas y todo eso. Así es que, sí, como 12 horas antes que falleciera, hablé con ella y cuando ella me planteó que quería pedirme perdón por todas las cosas que me había hecho, le dije, sí, ¿cómo no te voy a perdonar yo si Dios ya te perdonó? Así es que quédate tranquila, tenés que partir, puedes hacerlo, conmigo no tenés, ya está todo arreglado. Bueno, al día siguiente, ya te digo, 12 horas después falleció. Ahí terminó la familia. Sí. Ella era viuda y tiene otros hijos más, pero después tampoco nuestra relación con mis sobrinos no fue muy próspera. ¿Encontraste en la escritura una manera de canalizar todo esto? Todo. Por eso te explicaba anteriormente, abandono, dolor, tristeza, pérdida, violencia, hasta casi violación. Sí, notamos en algunos textos algo como muy explícito. ¿No? Claro. Sí, a veces, un día me puse a pensar que podía escribir la historia de mi vida, pero es demasiado grande, demasiado larga. Y ni yo lo entendería, no sabría cómo arrancar, ¿no? Porque a veces se me traspapelan. El problema de la autobiografía. Claro, no. Sí, no. A veces felicito al que puede hacerlo, ¿no? Porque ordenadamente va haciendo su historial de vida. Y yo no sé, porque por ahí tengo
recuerdo esto y me olvidé de aquello, tengo que volver para atrás, no, es muy, muy complejo. Sin embargo, tu libro tiene, ¿no? Ya lo hemos hablado, esto de una línea, como un camino de vida. Sí. ¿Y estás trabajando en el tercero? Sí, ya empecé a trabajar. Bien. Sí, ya empecé a trabajar. ¿Sigue siendo autorreferencial? Todo No sé si es tan autorreferencial, pero con sucesos que me pasan, voy haciendo de eso, como dijiste anteriormente, siempre voy canalizando con eso. No me quejo, no ando quejándome. Sí, pero lo bueno que tiene es... lo bueno que tiene es que haces un personaje. Claro. Entonces como que a fulanita le pasó. Claro, a fulanita le pasó. pasó. Es un gran métier. Sí. Intentar decir no caer en eso, a mí me pasó. Claro. Hace poco estuve hablando con un compañero y me dijo, ¿por qué cuando escribís algo no decís, porque a mí, y no, porque no tengo ganas de hacerlo así. En algunos trabajos sí. Es como que no puedo salirme de ese personaje. Tengo que ser yo. Y en otros me gusta verme, me gusta ver a esa niña, o ver a esa chica, o ver a esa mujer haciendo eso. Por eso te decía al principio, hay veces que me pongo de la vereda enfrente para ver las cosas. Y cuando vos estás en la vereda enfrente, ves con mayor claridad las otras cosas. Tenemos un objeto acá, bueno, dos, de este ya hablamos. Y... Esto es pura vida. La planta es un ser viviente. Y yo creo que es uno de los objetos que convive mucho conmigo. Acá hay muchas plantas dentro de mi casa, mucho ser vivo, aparte de mi perra, ¿no? Pero para mí es uno de los seres que me acompañan más silenciosamente. Y que cuando por ahí puedo llegar a caerme un poquito, me generan más energía. Igual que el agua que tiene este recipiente, las piedras son traídas de algunas de la provincia de Misiones, otras son de la provincia de Neuquén, donde pasé mucho tiempo yendo y viniendo a Neuquén, porque es una de las provincias que me gustan mucho. Y las piedritas que traje de Misiones, bueno, me acompañan todo el tiempo. El agua, que es la vida, las plantas, vida, energía, fuerza. Las piedras para mí son poder. Tiene mucha fuerza la piedra. Y entonces por eso siempre está la piedra con el agua, dos cosas que se juntan y mueven montaña. Un torrente de piedras y de agua pueden destruir un lugar, pueden destruir un pueblo, una ciudad. Bueno, eso es lo que tiene eso, el poder. La piedra, el agua, las plantas, la naturaleza plena de energía, llena de potencia. Y las tres cosas son lo que son como la base de una casa. Para mí. ¿Viajes? Si voy a viajar o si viajé mucho. Si viajarías, si intentaste hacer un viaje. Sí, ahora estoy con unas compañeras, proyectamos hacer un viaje a Córdoba, un viaje de juntada de chicas. Hace rato que no me tomo vacaciones por distintas cuestiones. Y creo que hace 2 años más o menos que vengo con yo digo, estoy muy bendecida este último tiempo, a pesar de algunas cosas, pero tengo la seguridad. Yo soy muy creyente
y tengo la seguridad que Dios me bendice en muchas cosas. Porque tampoco, vuelvo a mencionarte, tampoco estoy pensando en las cosas negativas. Todo me resbala, las cosas negativas. Aunque la otra vez te comenté esto que me había movilizado con respecto a una compañera que te conté. Pues me puse a pensar, digo, ¿por qué el pensamiento de otro tiene que movilizarme tanto? Nada. Entonces di vuelta a la página y acá estamos. Con mucha alegría, con mucha energía, con muchas ganas todos los días de seguir adelante, de estudiar mucho, de leer mucho, de seguir aprendiendo. Y yo creo que las 2 veces que hice una carrera no me fue muy bien, pero no porque no me daba la cabeza ni nada, sino que parecería que hubo un corte, ¿no? La primera etapa que hice lengua y literatura en Cañuelas, tuve un accidente que casi me mato y estuve 3 meses en cama, absolutamente no me podía mover. Y empecé a perder el pelo y tuve otros problemas de salud, porque estaba depresivo. Porque mi intención era terminar la carrera y no la pude terminar. Y la segunda vez que hice otro profesorado fue el de lengua, del de filosofía y letras. Filosofía, perdón. Y también tuve un accidente. Me caí en el baño, me rompí la cabeza y eso modificó mi manera de poder estudiar. No podía estudiar. Y después me agarró la pandemia. Y bueno, y ahí tuve que desistir otra vez de la carrera. Pero me dejó muy mal porque yo estaba muy abocada a la carrera. Yo pensé, la intención mía era terminar. Y cuando me pasaron esas cosas me dolió mucho y no podía, no tenía la claridad suficiente como para retener lo que estudiaba. Y eso me dio mucha bronca. Me enojé con esas cosas. Pero bueno, también supe decir, bueno, basta de pensar negativo. Hay otras cosas que puedo hacer. Seguramente que por algo no pudiste hacer esto, por algo no pudiste hacer lo otro. Habrán otras cosas que hacer. Aunque era mi intención sacar el libro, salió el libro. También con altibajos. Pero todos esos altibajos son experiencia para mí. No son quebranto. Porque en el momento tal vez me enojo y me pongo a pensar, pero después que pasa la tormenta, entro en calma, entro a analizar que Dios tiene un propósito próximamente. Y tras ese propósito voy. Seguramente que algo bueno hay detrás de eso. ¿Taller literario? Taller literario, bien, estamos con el taller literario en Catán, en el espacio del Padre Mario. Me da mucho placer. Me aboco mucho a tratar de que las chicas puedan escribir cada vez mejor. Antes de pandemias sacamos la primera antología del taller con las chicas y lo presentamos en la Feria del Libro. Y eso fue un logro, pero no mío. Yo estaba tan feliz con las chicas que ellas se abocaron a escribir y a releer y a corregir, ir acomodando y cada día de la semana que nos juntábamos era para ir analizando cómo iba quedando ese texto. Y quedaron hermosos textos. Y no tienen idea lo que fue las chicas, la alegría que tenían de
que hoy todas están dentro de Autores de Matanza. Hoy en día ellas pertenecen a Autores de Matanza. Y otra de las cosas que me dio mucho placer el taller literario, que me sigue dando placer, es poder hacerles encontrar otra motivación en la vida, que no es solamente el tomar mate con galletitas, como yo le digo, sentarse a mirar la tele, sino el tener esa capacidad de poder expresarse a través de la escritura, como lo hice yo, y ellas que siempre, que en un principio decían, pero ¿yo qué voy a escribir? No sé, yo no sé escribir. Y sin embargo, hoy la escuchás y analizamos un texto y empezamos a trabajar sobre eso. A ver, bueno, chicas, de esto quiero que hablen con sus palabras, que hagan ustedes otro texto. Mira cómo lo hacen. Y se ríen en la clase y dicen, mirá vos, yo que no sabía escribir nada. Felices. Y bueno, no sé si este año vamos a poder hacer la segunda antología, pero bueno, vamos a ver. Si no será este año, será el próximo. Siempre hago una misma pregunta para finalizar la entrevista, que es, y en este caso aplica muchísimo, ¿qué le dirías vos, Elisa, de 71 años dijiste, ¿no? A tu Elisa de 12. O antes, 10 ponele. Mira, Lulú, las cosas que vos ni te imaginabas. Y todo gracias a tu mamá, porque fue la impulsora de todo esto. Mirá que esas lágrimas, esos llantos interminables sirvieron para algo. Hoy esa Lulú, como lo digo en uno de mis pequeñas narrativas, esa mamá que antes se sentaba con la luz del candil a leer a su niña, a esa Lulú, hoy esa Lulú se pone a escribir y seguramente que su mamá, cuando ella escribe, está observando su escritura. Seguramente. Muchas gracias. Gracias a vos.
Dios.